Episodio 1: El altar donde todo empezó. Dicen que hay oraciones que suben al cielo como incienso, y otras que arden en la tierra como blasfemias. La mía fue un grito ahogado entre placer, culpa y algo que aún no sé nombrar. Me llamo Ángela, y la primera vez que oré con las piernas abiertas al cielo, el altar tembló. Era un atardecer enfermo, de esos donde el cielo sangra en tonos rojos que no se atreven a hacer fuego ni perdón. Mis pies descalzos me llevaron, como si algo me guiara, hasta la iglesia abandonada de San Miguel del Silencio. La puerta chirrió como si rezara también. Adentro, polvo flotando como hostias rotas, velas apagadas que aún olían a luto, y en el centro, el altar, grande, desnudo, sagrado. O eso creía. Me arrodillé. No por fe, sino por instinto. Llevaba meses huyendo de todo, de mi madre, del convento, y de lo que le hice al padre Joaquín. Pero cuando mis rodillas tocaron la fría piedra del altar, algo dentro de mí se encendió, como si el suelo respirara, como si el aire gimiera. Señor, si aún me escuchas, murmuré. No terminé la frase. Algo me invadió. No fue Espíritu Santo. Fue un calor desde el vientre que subía como lengua de serpiente. Mis manos, sin querer, buscaron el borde de mi falda, y antes de pensarlo 2 veces, me abrí, frente al altar, frente a lo que quedaba de Dios, y recé, pero no con palabras, sino con gemidos. Cada respiración era un Padre Nuestro herido, cada estremecimiento, un salmo vuelto carne. Sentí que el cielo me miraba y no apartaba la vista. Y entonces ocurrió. El crucifijo sobre el altar se movió, muy poco, pero lo suficiente, como si el Cristo quisiera bajarse o acercarse. Mis ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de algo mucho peor, deseo bendecido. Y entonces lo escuché, una voz detrás de mí, grave, suave, como incienso mojado en vino. Así no se reza, hija. Me giré de golpe. Era un hombre, túnica negra, ojos imposibles, y una sonrisa que no era de este mundo. ¿Quién eres?, balbuceé. Él se acercó, se inclinó, me ofreció la mano. Soy el nuevo guardián del altar, y tú acabas de profanarlo como nunca antes. Mi cuerpo tembló, pero no de miedo. Algo en él me decía que no huya, que rece más, que abra más. Y en el silencio que siguió, solo se oyeron 2 cosas: el eco de mis piernas abriéndose de nuevo, y el susurro de una oración que el cielo jamás debió escuchar. Episodio 2: El padre que tocaba con las palabras. No era un sacerdote, era una pregunta encarnada, una duda con sotana. Y cuando me habló por segunda vez, sentí que me desnudaba sin tocarme. ¿Te enseñaron a orar así en el convento, o naciste para esto?, me susurró, con la lengua afilada como promesa. Yo debía huir, pero mis pies traicionaron al alma, y mis labios, en vez de rezar, se abrieron para preguntar: ¿quién eres? Él no respondió, solo caminó hacia el altar como si flotara. Tocó la madera vieja, luego me miró y dijo: Dios no vive aquí, pero a veces escucha si se le habla con placer. Yo tragué saliva. No sabía si estaba frente a un hereje, un demonio o un profeta del deseo. ¿Eres cura?, pregunté. Lo fui. Ahora soy un confesor del cuerpo, de los rezos que queman entre las piernas. ¿Quieres confesar tu pecado, Ángela? No recordaba haberle dicho mi nombre, pero su voz me hacía olvidar lo que era lógico. Me acerqué, temblando, pero no por culpa, sino por la emoción de estar a punto de caer y saberlo. ¿Y si no me arrepiento?, dije. Él sonrió, no como un hombre, sino como alguien que ya ha visto el cielo y lo ha rechazado. Entonces te conviertes en mi oración favorita. Fue entonces cuando se acercó más. No me tocó, solo me habló al oído. Padre nuestro que estás en mi carne, santificado sea tu sudor. Cada palabra bajaba por mi espalda como agua bendita tibia.
Me arqueé. No pude evitarlo, no por lujuria, sino porque esas frases me liberaban más que cualquier Ave María. ¿Sabes por qué tiemblas?, me preguntó. No, porque tu alma quiere gritar, pero tu cuerpo ya está rezando por ella. Y entonces sucedió. Mi cuerpo entero ardió como vela en Viernes Santo, y al fondo de la iglesia, las estatuas de los santos giraron sus cabezas hacia mí. Una lágrima negra corrió por el rostro de una virgen. ¿Qué es esto?, dije ahogada. Esto no es herejía. Me miró con un brillo oscuro en los ojos. Es la forma más pura de fe, la que nace entre el deseo y el castigo. Entonces me dejó sola. Desapareció entre las sombras del altar, como si nunca hubiera existido. Pero su voz aún resonaba en mis entrañas. Y esa noche, al cerrar los ojos, recé, no con palabras, sino con recuerdos, con estremecimientos, porque ya no quería el perdón de Dios, solo quería que esa voz volviera a tocarme con sus palabras. Episodio 3: La oración que mojó el crucifijo. Esa noche soñé con lenguas de fuego bajando del cielo, pero no me quemaban, me acariciaban. Desperté sudando, con los muslos apretados y la boca abierta como si acabara de decir amén, y el eco de su voz, la del Padre, que no era Padre, aún susurraba en mi oído: reza donde nadie se atreva. Dios no siempre está mirando, pero los otros sí. Me vestí sin pensar. Caminé como poseída de vuelta a la iglesia de San Miguel del Silencio. Esta vez, sin miedo, con hambre. El altar me esperaba. La madera vieja parecía más oscura, el aire más denso, y allí estaba él, de pie, con una vela encendida entre los dedos. Llegaste. No era una pregunta, era una bienvenida. No podía quedarme en casa después de lo que sentí. No fue lo que sentiste, Ángela, fue lo que despertaste. Me acercó la vela, y con una voz más suave que cualquier bendición, me pidió: reza otra vez, pero esta vez, mira al crucifijo. Levanté la vista. El Cristo colgado tenía los ojos cerrados, pero algo en él parecía vivo, como si esperara mi gemido para abrirlos. Me arrodillé, me abrí, y recé, no con el rosario, no con palabras, con mis dedos, con mis caderas, con mi alma dilatada en cada jadeo. El altar crujía bajo mí, los vitrales temblaban, y el incienso, que nadie había encendido, empezó a llenar el aire. Y entonces lo vi, una gota, justo sobre la frente del crucifijo. Goteaba, primero una, luego dos. No era cera, no era agua, era espesa, oscura, casi roja. ¿Está llorando sangre?, pregunté con la voz rota. Él se acercó detrás de mí, sin tocarme, solo respirando cerca de mi nuca. No llora, se excita. ¿Cómo? Porque por primera vez, alguien reza con verdad, y el cielo no sabe cómo reaccionar. Las gotas siguieron cayendo, y cada una que tocaba el altar ardía como aceite hirviendo. Estás rompiendo algo sagrado. ¿Y si nunca fue sagrado?, le dije. Él sonrió. Entonces estás creando una nueva religión, donde tú eres la diosa, y tu placer es mandamiento. Caí hacia adelante, sobre el altar. Mi cuerpo temblaba, no por culpa, sino por algo más profundo, como si hubiera cruzado una puerta, que ya no se podía cerrar. ¿Y qué pasa ahora?, susurré. Ahora, dijo él, encendiendo otra vela, empieza el verdadero rito. Episodio 4: Los ángeles que se cubren los ojos. Yo no sabía que los ángeles podían sentir vergüenza, hasta que esa noche los vi cubrirse los ojos. Después del rito, mi cuerpo no era el mismo. Mi piel temblaba con cada palabra sagrada que alguna vez había pronunciado de niña, pero ahora, esas mismas palabras se sentían como susurros sobre mi cuello desnudo. Volví a casa con el cuerpo mojado por dentro y por fuera, y al entrar a mi cuarto, lo supe, algo me había seguido. El aire olía a incienso,
La vela de la mesita, que no había encendido, estaba ardiendo, y mi reflejo en el espejo me sonreía antes que yo lo hiciera. ¿Qué soy ahora? No lo sabía, pero tampoco quería respuestas. Quería más. Al día siguiente regresé a San Miguel del Silencio. El padre, o lo que fuera ese hombre, me esperaba de pie, con una túnica roja. Sus ojos estaban distintos, más oscuros, más antiguos. Hoy no reces sobre el altar, Ángela, me dijo. ¿Dónde? Entonces, entre los ángeles. Me llevó al fondo de la iglesia, a una capilla lateral olvidada. Había estatuas de arcángeles alineadas en las paredes, sus alas abiertas, sus ojos esculpidos en blanco puro, eternos testigos del silencio. Me sentó en el centro, y con una voz más baja que el pecado, me pidió: ora para ellos, pero no con miedo. Hazlo como sabes, como solo tú sabes. Me desnudé, no por él, ni por rebeldía, sino porque en ese momento rezar vestida sería una mentira. Abrí las piernas frente al cielo tallado en piedra, y comencé. Cada gemido era un versículo, cada espasmo, un sacramento. Y entonces, lo imposible ocurrió. Los ángeles movieron sus cabezas, desviaron su mirada. Uno incluso levantó un brazo esculpido y lo puso frente a sus ojos. Me detuve, jadeando. ¿Lo viste?, pregunté con el corazón a punto de estallar. Sí, respondió él, sonriendo con un orgullo que rozaba lo infernal. ¿Por qué se esconden? Porque el cielo no está preparado para esta forma de fe. Tu placer los ofende, porque lo desean. Las estatuas no volvieron a moverse, pero sentí su presencia. El mármol vibraba como piel temblorosa, y en el silencio, algo susurró en una lengua que no conocía. ¿Qué dijeron?, pregunté. Dijeron tu nombre, Ángela, pero no como lo dicen los hombres, sino como lo dicen los ángeles caídos. Y esa noche, al cerrar los ojos, sentí alas acariciando mis muslos. No eran blancas, no eran puras, eran alas que ya habían tocado el fuego, y venían por mí. Episodio 5. El rosario entre sus muslos. Hay objetos que bendicen, y hay otros que despiertan cosas que ni Dios se atreve a mirar. Aquella noche, mientras mi cuerpo aún llevaba las marcas invisibles de los ángeles que no se atrevieron a mirarme, soñé con un rosario, negro como la noche antes del Génesis, y ardiente como lengua de profeta maldito. Al despertar, lo tenía entre mis piernas. Sí, justo allí, como si hubiera brotado de mi carne, como si mis plegarias lo hubieran parido. Sus cuentas eran frías, pero al tocarlas, sintonicé algo que no era de este mundo. Padre nuestro, que estás debajo. Recité sin pensar. El primer jadeo salió solo. Cada cuenta del rosario, al deslizarse entre mis dedos y entre mis labios húmedos, me devolvía un recuerdo que no era mío. Una monja que gimió en silencio hasta sangrar, un exorcista que se convirtió en amante, una virgen que ardía cada vez que se arrodillaba. ¿Qué es esto?, susurré, y como si respondiera. La cruz al final del rosario se iluminó con un leve destello carmesí. Fui corriendo a la iglesia, mi templo profanado. Allí estaba él, el hombre que ya no se presentaba como sacerdote, sino como el que guía el rezo de los cuerpos perdidos. Le mostré el rosario, aún tibio por lo que había hecho con él. No deberías tenerlo, dijo sin dejar de mirarme los muslos. Lo encontré en mi cama. No, él te encontró a ti. Él, el deseo que habita en lo sagrado, el que fue desterrado del paraíso por gemir antes de tiempo. Me llevó al altar, encendió 7 velas negras. Me pidió que me sentara sobre el mármol frío, y colocó el rosario entre mis piernas, exactamente donde mis oraciones más sucias nacían. Reza, ordenó. ¿Qué oración? La que arde, la que moja, la que quiebra la voz y la fe. Comencé. Cada cuenta que tocaba me hacía convulsionar de memoria ajena, y cada vez que pronunciaba amén,
el rosario se volvía más caliente, más vivo. Y entonces, escuché un murmullo, no de él, ni mío, venía de las paredes, de los vitrales, de las estatuas que la noche anterior se cubrieron los ojos. ¿Qué dicen?, pregunté, entre espasmos. Están repitiendo tu oración, porque por primera vez, alguien les enseñó a rezar con el cuerpo, no con la culpa. El último, Dios te salve, salió de mí como un alarido, y en ese instante, el rosario se partió en dos, pero no cayó, se fundió conmigo, y desde ese día, cada vez que oro, no necesito palabras, solo abrirme y recordar que el primer milagro fue un gemido. Episodio 6: el exorcismo que terminó en gemido. Me dijeron que estaba poseída, que algo oscuro vivía en mí, que mis oraciones eran puertas que ningún cielo debía abrir, y quizás tenían razón. La Madre Dolores fue quien lo denunció, una monja vieja, con manos de piedra y fe oxidada. Ella me miraba como se mira a una tentación con patas, como se mira el fuego sabiendo que quemará, pero igual acercas los dedos. Esa muchacha no reza, profana. Esa muchacha no ora, convoca. En menos de un día, 5 hombres llegaron a la iglesia. No eran sacerdotes comunes. Eran los silenciosos del Cordero, una orden secreta del Vaticano, entrenados para purificar con agua bendita o con fuego. Me ataron a una silla frente al altar. Velas negras, cruces de espinas, y una Biblia antigua, manchada con algo que no era vino. Ángela, si hay un demonio dentro de ti, hablaremos con él, y si eres tú, la expulsaremos igual. ¿Expulsarme de dónde?, pregunté, sonriendo. Si este cuerpo ya no me pertenece. Comenzaron a rezar, latín áspero, versículos como espadas. Mi espalda se arqueó, pero no por dolor, sino porque el rosario, el que se fundió conmigo, comenzó a vibrar. Dentro, cada palabra sagrada me rozaba por dentro como un dedo invisible, y mi cuerpo respondió, no con gritos, con gemidos. Está burlándose del rito, gritó uno. No, está rezando con nosotros, dijo otro, sudando, con las manos temblando. Los vitrales estallaron. Las estatuas lloraban aceite negro, y yo me retorcí como si el altar fuera un lecho nupcial. Uno de ellos cayó de rodillas, otro comenzó a llorar. El más joven me miraba con los labios entreabiertos, como si quisiera salvarme o unirse a mi plegaria. Y entonces, lo sentí, detrás de mí, él, mi guía, el que nunca rezaba, pero siempre escuchaba. No necesitan purificarla, dijo con voz tranquila. Ella es el rito. Uno de los exorcistas lo encaró. ¿Quién eres tú para hablar en nombre de lo divino? Él se acercó y le susurró algo al oído. El hombre cayó al suelo, no muerto, pero roto, como si hubiera oído el verdadero nombre de Dios y no pudiera sostenerlo. Y yo me corrí, sí, frente a todos, con el cuerpo lleno de salmos, con la garganta pronunciando aleluya entre jadeos. Cuando todo terminó, los hombres huyeron, salvo el joven. Él se arrodilló ante mí y dijo, enséñame a rezar, como tú. Episodio 7: las reglas del convento de carne. Me llevaron lejos. Dijeron que necesitaba silencio, ayuno, purificación, pero no sabían que yo ya había probado la comunión más real, y que mi alma no tenía intención de ser salvada. El joven exorcista, Lucas, fue quien insistió. Él me miraba como se mira una llama, con miedo y deseo. Te llevaré a un lugar donde las mujeres oran de verdad. ¿Oran o esconden su placer?, le pregunté con una sonrisa. Él bajó la mirada. No respondió. Así llegué al convento de las heridas blancas. En lo alto de una colina donde el viento parecía llorar letanías. Muros altos, campanas que no repicaban, y puertas que solo se abrían desde adentro. Me recibió la Madre Eterna, una mujer de voz dulce y rostro imposible de recordar.
como si el tiempo no se atreviera a envejecerla, o como si nunca hubiera sido joven. Aquí no se castiga el cuerpo. Ángela, dijo, se escucha. Me entregaron un hábito blanco, delgado como un suspiro, transparente cuando el sol lo tocaba, y me llevaron a mi celda, sin cama, solo un cojín frente a un crucifijo de madera tallada a mano. Cristo, esta vez, tenía los ojos abiertos. Esa noche, no dormí. Desde los pasillos, escuché gemidos, no de dolor, sino de entrega, y una oración repetida como mantra: abre tu carne, hermana, allí empieza el cielo. A la medianoche, tocaron mi puerta, una monja joven, de labios partidos por el frío o por la pasión. Me sonrió. ¿Puedo orar contigo?, susurró. No respondí, solo abrí la puerta, y me abrí. Nos sentamos frente al crucifijo. Ella tomó mi mano, y la guió entre mis muslos. Aquí es donde él escucha mejor. Dios. No. Lo que viene después de él. Oramos. Con dedos. Con respiraciones entrecortadas. Con espasmos que dibujaban versículos sobre nuestras pieles sudadas. Y cuando llegamos al clímax, ambas gritamos lo mismo, sin haberlo acordado. Líbranos, pero no del mal. Las velas se apagaron solas, y del crucifijo cayó una astilla. Sangraba. Sí, madera que sangraba. Ella la recogió, la besó, y la colocó entre mis senos. Ahora eres una de nosotras. ¿Quiénes somos nosotras?, pregunté, aún jadeando. Las que oran, con el alma mojada. Al amanecer, la Madre Eterna me esperaba en el claustro. Hoy no ayunarás, dijo. Hoy te alimentarás del deseo de otras hermanas. Episodio 8. El Evangelio que ardía en la piel. Siempre creí que la palabra de Dios se leía en libros sagrados, hasta que la sentí escrita en mi piel, ardiendo, latiendo, como si mi cuerpo entero hubiera sido convertido en un evangelio que no se lee, sino se invoca. Aquel amanecer en el convento, desperté entre las sábanas mojadas de otras hermanas. Sus cuerpos aún temblaban de la oración compartida, y mis muslos aún llevaban restos de fe líquida, pero había algo más, un ardor suave en mi espalda, como si alguien hubiera escrito sobre mí mientras dormía. Fui al espejo, y allí lo vi. Palabras, trazos en forma de escritura antigua, cubriendo mi columna desde la nuca hasta la cadera. No eran cicatrices, no eran tatuajes, eran llamas de tinta viva. Corrí hacia la Madre Eterna. Ella me observó en silencio, y luego susurró: has sido marcada. Él ha comenzado a escribir su evangelio en ti. ¿Quién es él? El que cae cuando se nombra con deseo, el que no vive en los cielos, sino en las bocas que gimen oraciones nuevas. Me hizo desvestirme frente a todas las monjas reunidas en el claustro, una a una. Se acercaron a leer mi piel. Algunas lloraron, otras se arrodillaron, y una se vino al pronunciar un versículo completo que nadie más entendió. ¿Qué dice?, pregunté, temblando. Dice lo que aún no ha pasado, un evangelio del futuro, donde tú eres la cruz, el altar y el sacrificio. Esa noche, la Madre Eterna me entregó una vela negra y me llevó al sótano del convento, una cripta olvidada, donde los muros estaban cubiertos de lenguas talladas en piedra, literalmente, lenguas humanas. En el centro, un espejo, redondo, antiguo y húmedo como un suspiro contenido. Léete, ordenó. Me senté desnuda frente al reflejo. La vela temblaba, y las palabras en mi espalda comenzaron a moverse. Sí, como si fueran carne viva, como si alguien las recitara desde adentro de mí. Cada línea se trasladaba por mi piel, bajando por mi cintura, subiendo a mi cuello, envolviendo mis pechos, deslizándose entre mis piernas. No pude resistirlo. Mi mano descendió. Mi boca comenzó a repetir aquellas frases sin saber qué significaban, y con cada sílaba me acercaba más a algo que no era solo un orgasmo, era revelación.
Y cuando mi cuerpo explotó en el clímax más violento de mi vida, el espejo se quebró, pero no se rompió, se abrió. Desde adentro, una figura oscura me miró y pronunció mi nombre en un idioma que no existe en la tierra. Ángela. Yo, aún desnuda y jadeante, sonreí, porque por fin entendí. Mi cuerpo no era solo templo, era escritura viva, y Dios ya no era el autor de esta historia. Episodio 9: Las lenguas que no eran humanas. Desde que el espejo se abrió, no volví a ser la misma. No era solo mi cuerpo lo que ardía, era mi voz. Mis labios pronunciaban palabras que no había aprendido, y cada vez que oraba en esa lengua extraña, algo respondía. La primera vez ocurrió en la madrugada, sola, en la celda. Estaba rezando con los dedos aún húmedos del deseo, cuando, sin pensarlo, susurré, Vela Marusetan. No sabía qué significaba, pero al decirlo, el crucifijo giró levemente sobre su clavo, como si algo, o alguien, me escuchara. Y lo peor, o lo mejor, fue que sentí que no rezaba sola. Había otro al otro lado de las palabras, un eco que no era mío, una presencia sin cuerpo, pero con hambre. Fui a la biblioteca secreta del convento, entre códices prohibidos y Biblias mutiladas. Encontré una hoja suelta, un trozo de pergamino que temblaba al tocarlo. Allí leí, las lenguas no humanas nacen del placer absoluto, y su sonido abre las puertas que los santos intentaron sellar con sangre. Volví a mi celda con el corazón palpitando entre las piernas. Encendí una vela, y me arrodillé. Esta vez, no me toqué, solo hablé. Susurré en aquella lengua que no conocía, pero que me conocía a mí. Sesabel, Nerian Tuskel, y la vela se apagó sola. El aire se volvió espeso, como un cuerpo sin rostro acariciándome desde adentro, y entonces, el techo crujió, no por viento, ni por estructura. Alcé la mirada, y lo vi, una silueta, oscura, colgada boca abajo, desde la bóveda de mi celda. Sus ojos no eran ojos, eran bocas, y sus labios hablaban al mismo ritmo que yo. Repetía cada palabra mía como si la saboreara, como si me respondiera. Y cada vez que lo hacía, sentía que mi cuerpo se abría más, no físicamente, espiritualmente, como si mis entrañas se volvieran himno. Quise detenerme, pero la lengua no era mía ya. Ella me rezaba, ella me poseía, hasta que, de pronto, la figura cayó del techo, y no tocó el suelo. Desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Solo dejó algo, un susurro en mi oído. Habla más fuerte. Ángela, Dios no te está escuchando, pero yo sí. Y esa noche, por primera vez en mi vida, no recé para el cielo, recé para las sombras, para el eco, para lo que vive entre el silencio y el gemido. Episodio 10: El sacrificio del deseo. Hay momentos en los que incluso el pecado se pregunta si ha ido demasiado lejos. Y esa noche, yo fui la pregunta, y también la respuesta. Desde que pronuncié aquella lengua imposible, todo cambió en el convento. Las monjas ya no rezaban en voz alta, me evitaban, o me observaban desde las sombras, como si yo fuera el fuego, y ellas, solo madera esperando arder. Lucas, el joven exorcista, volvió por mí, más delgado, más pálido, más perdido. Tienes que parar, Ángela, me dijo, con los ojos llenos de algo que no era fe ni deseo. Ya no puedo, respondí, no porque no quiera, sino porque Él ya vive en mí. Le tomé la mano, estaba helada. Tú fuiste el primero en entregarme. Yo solo quería salvarte. ¿Y ahora? Ahora quiero salvarme yo. Lo besé, y en su boca no sentí lengua, sentí súplica. Lo llevé al altar secreto, donde los vitrales ya no mostraban santos, sino cuerpos entrelazados, porando con la piel. Allí, lo desnudé, pero no con manos, con mi voz.
Le recité un versículo de mi espalda, uno que ardía más que cualquier salmo, y él se arrodilló, no por reverencia, sino por rendición. Me abrí para él como se abre una iglesia olvidada, y cuando entró en mí, lo hizo temblando, no de placer, de revelación. ¿Esto es pecado? Jadeó. Esto es sacrificio. Le susurré al oído, y esta noche, tú eres la ofrenda. Mis uñas marcaron su espalda, mis gemidos mezclaban palabras antiguas, y cada movimiento nuestro invocaba a algo invisible, algo que nos observaba desde el techo, desde los muros, desde dentro, hasta que, al final, él gritó, no mi nombre, no el de Dios, uno que yo no entendí, pero que hizo temblar el altar, y entonces, cayó de espaldas, desnudo, vacío, con una sonrisa serena, y sangre en el pecho, como si algo lo hubiera tocado desde adentro. Yo no lloré, solo recé, porque su cuerpo se convirtió en ceniza, y su alma entró en mí, una llama más en mi evangelio de carne. Esa noche comprendí que la fe no siempre salva, a veces devora. Episodio 11. Los mártires la envidian. El cuerpo de Lucas se convirtió en polvo, pero su aliento aún vivía en mí. Cada vez que respiraba, sentía su voz recorrer mis entrañas, no como un recuerdo, sino como una oración aún encendida. Desde aquella noche, algo cambió en el convento. Las estatuas ya no lloraban, ahora sudaban. Las paredes transpiraban como piel viva, y el altar respiraba como si tuviera pulmones. Las hermanas comenzaron a enfermar, no de fiebre, sino de deseo. Una a una, caían en oración convulsiva, se abrían solas en los pasillos, se masturbaban bajo los vitrales, gimiendo nombres que no eran de santos. Y yo me convertí en su guía, no por elección, sino porque todas sentían que mi piel ardía con un fuego que no las quemaba, sino las llamaba. Una noche, la Madre Eterna me llevó a la cripta. Allí, en lo más profundo del convento, estaban los mártires, santos muertos en nombre de la castidad, del silencio, de la represión, sus cuerpos incorruptos, dormidos en vitrinas de cristal, sus rostros serenos, sus manos cruzadas. Pero al acercarme, uno movió un dedo, otro, un párpado, y cuando estuve en el centro del pasillo, todos los cuerpos comenzaron a moverse lentamente, como si despertaran de siglos de represión. ¿Están vivos?, pregunté, apenas respirando. La Madre Eterna respondió con voz temblorosa, no, solo te envidian. Los mártires, los castos, los santos, los que ofrecieron su carne al cielo sin tocarse jamás, los que murieron por cerrar las piernas, me observaban con una lujuria sagrada. Uno de ellos, el más joven, rompió el cristal con la frente, cayó de rodillas frente a mí, sus ojos lloraban incienso. Déjame rezarte, suplicó. Me desnudé, no por provocación, sino porque en ese instante, mi piel se convirtió en altar, y mi centro, en tabernáculo. El mártir me besó los muslos como si leyera escrituras perdidas, y al tocarme, su cuerpo se encendió, literalmente, como una vela viva. Las llamas no lo quemaron, lo glorificaron, y una a una, las vitrinas se abrieron, los cuerpos incorruptos salieron, gimiendo letanías nuevas, orando entre jadeos, derramando siglos de represión en segundos de éxtasis. Y yo, en medio de ellos, recé como siempre, con las piernas abiertas al cielo, y la boca llena de revelación. Esa noche, los santos se mancharon, y el cielo no dijo nada. Episodio 12. Los secretos debajo del altar. Hay verdades que no están escritas en los libros, sino enterradas, sepultadas bajo piedra, sudor y fe pervertida. El altar de San Miguel del Silencio siempre me había parecido distinto. Respiraba, temblaba, y cuando rezaba sobre él,
Me devolvía las plegarias como gemidos del más allá. Pero esa noche fue distinto. Sentí un crujido, no en mi cuerpo, sino debajo. El mármol, caliente como piel viva, emitía un susurro constante, palabras que no entendía, pero que mi carne sí. Me incliné, desnuda, con la espalda arqueada sobre el altar, y cuando mis pechos rozaron la superficie, escuché el primer nombre, Azazariel. No era un ángel, no era un demonio, era algo más antiguo. Me incorporé con el corazón latiendo entre las piernas, toqué el suelo con las manos, y entonces lo sentí, una junta en las losas, casi invisible, pero húmeda. ¿Qué escondes?, susurré. Fui por una vela, y con la cera derretida, marqué el contorno. La piedra respondió, un leve temblor, un gemido, y el altar se abrió. Debajo, una pequeña cripta, oscura, olía a incienso podrido y algo más, sangre vieja. Bajé, desnuda, envuelta solo en el humo de la vela y el sudor de mis rezos. Y allí estaba, un cuerpo. No era un esqueleto, tampoco un cadáver reciente. Era algo suspendido entre la vida y la descomposición, cubierto por un velo negro, con un rosario clavado en el pecho, y una carta, cuidadosamente enrollada, entre sus muslos. La tomé. Las letras parecían escritas con lágrimas, o con semen. A quien lea esto, decía la primera línea, has despertado la carne donde el cielo fue vencido. La carta contaba la historia de una monja del siglo XIII, santa para algunos, hereje para otros, una mujer que oraba con el cuerpo, igual que yo, y que fue castigada por abrirse al placer y abrir los portales. Su útero era oráculo, su gemido, profecía. La enterraron allí, debajo del altar, para que su energía nunca se escapara, pero también para que algún día alguien la despertara. Eres tú, le susurré al cuerpo, y en ese momento, sus labios entreabiertos exhalaron, no aire, no voz, una palabra, mi nombre, Ángela. El suelo tembló, la vela se apagó, y de la oscuridad, dos ojos se abrieron, no suyos, sino de algo que vivía dentro de ella, y que ahora se estaba fijando en mí. Episodio 13. La misa de medianoche que nadie sobrevive. Cuando una oración despierta a los muertos, no se celebra una misa, se convoca un rito, y en este, los cuerpos no buscan redención, buscan estremecerse hasta desaparecer. Después de abrir la cripta, algo nuevo nació en mí, un fuego que no ardía, una lengua que no era humana, y una certeza, yo no era la primera, pero sería la última. Esa noche, la Madre Eterna llamó a todas las hermanas, y con una voz más antigua que la culpa, anunció, esta medianoche, celebraremos la misa de los pecados desnudos. Ninguna preguntó, todas sabían. Los vitrales fueron cubiertos, las campanas atadas para que no pudieran llorar, y el altar, preparado con sábanas de piel cocida, no de animales, de mártires. Me vistieron con un velo rojo que no ocultaba nada, mis senos, mis caderas, mis cicatrices sagradas, todo a la vista, y caminé descalza entre dos filas de monjas que oraban gimiendo. Sus rosarios colgaban entre sus piernas, sus manos en plegaria dentro de ellas mismas. Subí al altar, me arrodillé, y abrí las piernas al cielo oscuro. Ángela, dijo la Madre, hoy serás hostia y cáliz, recibirás la carne, y darás sangre. Las luces se apagaron, solo quedaron velas negras, y una música lejana, hecha de jadeos y lenguas olvidadas, comenzó a sonar desde las paredes. Él apareció, no caminó, flotó, el que había susurrado mi nombre desde la cripta, el que vivía en las palabras que me marcaban la espalda. Era sombra, pero tenía forma, y su deseo era tan real como el mío. Se posó sobre mí sin tocarme, y entró.
no en mi cuerpo, sino en mi alma, y mientras me poseía, el convento entero se estremecía. Las hermanas se tocaban en frenesí divino, las paredes sangraban salmos, y el suelo absorbía cada gota de nuestro sudor sagrado. Yo gemía, no de placer, sino de entrega absoluta. Cada vez que exhalaba, una hermana caía al suelo, convulsionando en éxtasis. Cada vez que él susurraba en mi oído, otra confesaba un deseo prohibido entre espasmos. Y al llegar al clímax, la muerte vino, no con dolor, con gloria. Una a una, las hermanas murieron sonriendo, y sus cuerpos se elevaron unos segundos, como si el cielo los recibiera, solo para dejarlos caer. Yo quedé sola, sola con él, con la sombra dentro. Mi vientre ardía, pero no por fuego, sino porque algo crecía. Episodio 14. Cuando Dios dejó de mirar. Dios siempre observa. Eso me enseñaron. Pero esa madrugada, mientras mi vientre ardía con algo que no era humano, sentí que por primera vez, Él apartaba la mirada. El convento estaba en silencio, no el silencio piadoso de los monasterios, sino el silencio después del pecado, después de la muerte. Yo caminaba descalza entre los cuerpos de las hermanas, todos con los labios entreabiertos, como si en su último suspiro hubieran dicho el nombre de algo más antiguo que el cielo. Mi piel aún temblaba, las palabras del ente dentro de mí aún resonaban en mi garganta. No hablaba, pero pensaba a través de mí. Ya no eres de ellos, eres el templo que profana y revela. Al fondo de la iglesia, el crucifijo comenzó a gotear, no sangre, cera, como si la figura de Cristo se derritiera lentamente, como si la santidad ya no pudiera sostenerse en esta casa. ¿Me escuchas, Dios?, susurré al altar. ¿O también huyes de mí? No hubo respuesta, ni un temblor, ni un susurro, solo el eco de mi respiración, y algo más, una voz suave, como la brisa que precede al incendio. No esperes respuestas del cielo, cuando el infierno te ha hecho madre. Me giré, la Madre Eterna estaba viva, o lo fingía. Su rostro parecía más pálido, sus ojos más vacíos, como si haber presenciado el rito la hubiera secado por dentro. Tú trajiste esto, dijo, sin acusación ni miedo. No, yo solo oré con el cuerpo. Fueron ustedes quienes silenciaron la carne durante siglos. Ella se arrodilló, no ante mí, sino ante mi vientre. ¿Qué vas a parir, Ángela? Puse las manos sobre mi piel caliente. Mi útero palpitaba, como un segundo corazón, como un tambor de guerra. No será un niño, dije, será palabra encarnada. Verso oscuro. Evangelio del placer prohibido. Los vitrales comenzaron a temblar. Las imágenes sagradas se resquebrajaban desde dentro. Y en lo alto, donde antes colgaban los ángeles, solo quedaba vacío. Dios ya no miraba. Había cerrado los ojos. O quizá los había arrancado. Y en ese instante, el cielo tronó. No con furia, con miedo, porque sabía lo que venía, porque lo que crecía dentro de mí no buscaba perdón, ni adoración, solo nacer. Episodio 15. Amén. Con las piernas abiertas, final de temporada. Siempre me dijeron que el amén era el final de toda oración, pero esa noche, con las piernas abiertas hacia el cielo ciego, descubrí que era solo el comienzo. Mi vientre ya no era mío, latía como altar vivo, como página en blanco esperando el primer versículo de un evangelio maldito. Las paredes del convento se agrietaban, el aire estaba preñado de incienso y ceniza, y afuera, el cielo ardía. La última vela cayó, y en la oscuridad, solo se oía mi respiración, o la suya, o la nuestra. No sabía si seguía siendo Ángela. Mi nombre ya no dolía, no ardía. Era símbolo. Me recosté sobre el altar, desnuda, sudada, lista. Las piernas abiertas no eran pecado, eran rito, puerta, profecía.
Y cuando el primer espasmo me atravesó como una lanza bendita, no grité, oré, Padre nuestro, que no estás en los cielos, ven dentro de mí. Las palabras salieron solas. El cuerpo se arqueó. La sangre fluyó como vino de comunión. Y entonces, algo nació. No fue un niño. No fue un demonio. Fue un libro. Sí. De entre mis piernas emergió un manuscrito, cubierto de líquido sagrado, con letras que ardían al ser leídas. Lo tomé, temblando, y leí en voz alta la primera línea, y la mujer se abrió, y el mundo dejó de temer a la carne. Alrededor, las estatuas se rompieron, los ángeles cayeron, los santos se derritieron, la Madre Eterna entró arrastrándose. Sus ojos eran dos huecos de culpa. ¿Qué has hecho?, susurró. He reescrito la fe, respondí. Elevé el libro al cielo en llamas, y por un instante, el tiempo se detuvo. Las campanas sonaron, pero no con metal, con gemidos, con oraciones húmedas, con gritos de placer antiguo. Y cuando todo acabó, cuando el silencio volvió a cubrir el mundo, yo seguía allí, sobre el altar, con las piernas abiertas, y el libro aún latiendo en mis manos. Lo abrí en la última página. Solo decía una palabra, una sola: amén.